¿Cuándo fue la última vez que sentiste que tenías que cambiar tu personalidad para encajar, conseguir algún trabajo o avanzar en tu carrera profesional? Y no estoy hablando de aprender algo o de mejorar una habilidad, estoy hablando de cambiar quién eres, cómo hablas, cómo te vistes. Hoy en redes sociales se habla muchísimo de reinventarse, reposicionarse, de crear una versión mucho más elevada de nosotros mismos y nos olvidamos que somos humanos, que no somos una empresa o un producto que necesita algún tipo de cambio de estrategia. Y ahora que estamos en enero, he visto un montón de videos acerca del rebrand y de cómo tener un nuevo año en donde cambias toda tu marca y tu estrategia. Y sí, esto puede ser muy inspirador y nos puede motivar, pero no somos un producto. No somos un producto que constantemente tiene que optimizarse o que tiene que saber venderse. ¿Y a quién le conviene que nos tratemos así a las grandes empresas que todo el tiempo demandan más productividad y demandan que tengamos esas ganas internas de poner nuestro valor como personas en nuestros servicios o lo que producimos y qué tan productivos somos? Y es por eso que a veces sentimos que si algo no está funcionando en nuestra vida es porque no nos hemos sabido vender o porque no estamos teniendo una estrategia adecuada. Y yo misma he creado y consumido contenido que tiene que ver muchísimo con esta idea de que somos un proyecto en el que tenemos que estar constantemente trabajando y que todo el tiempo tenemos que mejorar de alguna forma o si no estamos fracasando. Pero aquí te digo al inicio de este episodio que recuerdes que eres un ser humano, somos seres humanos, no somos un producto y tratarnos como un producto, tratarnos como un proyecto que tiene que avanzar todo el tiempo, a la larga nos va a traer consecuencias psicológicas profundas. Hola de nuevo y bienvenidos a Sal de tu Cabeza, el podcast, conmigo, Cintia Novillo. Para empezar, ¿qué es el rebrand? ¿Qué significa exactamente esto de rebrand en términos de marketing? En marketing, este es un término que se lleva usando por décadas cuando una empresa tal vez quiere cambiar la apariencia de un producto o quiere rediseñar el producto o también quiere vender el producto a otro tipo de audiencia y por ende necesita que el producto cambie externamente, internamente, que se cambien las estrategias que se estaban usando para promocionar tal producto y quizás vender más. Las marcas utilizan esto del rebrand cuando pierden relevancia, cuando ya no conectan con su audiencia o cuando quieren entrar a un nuevo mercado. Y entonces, si esto se trata de marcas y marketing y productos, ¿por qué ahora lo estamos viendo constantemente en redes sociales como una técnica de crecimiento personal? Esto es muy normal, es algo que iba a pasar eventualmente por las redes sociales, porque ahora se consume mucho más todo el contenido que tiene que ver con el crecimiento personal y también con este concepto de ser nuestra mejor versión. Porque ahora mismo, especialmente si estás muchísimo en redes sociales, si haces contenido, si eres creador de contenido o si simplemente consumes bastante contenido en redes, te das cuenta que si alguien no crece exponencialmente, fracasa si no cambiamos, si no tenemos una estrategia que se adapte a las tendencias que suceden constantemente en el día a día, te quedas atrás porque si no destacas, no existes. Especialmente en el mundo de redes sociales, ahora mismo yo siento que si no destacamos, no existimos. Si no hacemos algo increíble cada semana, si no creamos contenido a cada rato y subimos un montón de videos en vertical, en horizontal, en formato corto, en formato largo, ya la gente no quiere saber de ti o se olvidan de ti. Y por eso, sin darnos cuenta, yo siento que hemos empezado a tratar nuestra vida como estar en redes sociales. Que si no tienes
esta validación constante de los demás en redes sociales. Tenemos validación con los likes y los comentarios y los compartidos y la interacción con las personas. En la vida real, esto se puede traducir a sentir que las personas a nuestro alrededor, las personas que queremos, no nos están felicitando lo suficiente y no están reconociendo tanto nuestro trabajo. Y por eso es muy importante recordar que el problema en sí no es que nos superemos, que avancemos en nuestra vida, que consigamos distintas cosas, que creemos de cierta forma una mejor versión de nosotros mismos. El problema es solo sentir satisfacción o como si importamos si las personas a nuestro alrededor o en redes sociales lo validan. El problema es pensar que tu valor depende de cómo te perciben los demás, ya sea en redes sociales o en la vida real. Dos investigadores, Edward Deci y Richard Ryan, descubrieron que las personas necesitamos 3 pilares para nuestro bienestar. El primero es autonomía. Tienes el poder de elegir lo que sucede en tu vida y sientes que eres dueño de tus decisiones. El segundo es competencia, sentir que somos capaces de hacer las cosas que nos proponemos, sentir que sí tenemos la suficiente inteligencia, quizás suficiente fuerza para conseguir alguna meta. Y el tercer pilar, relación. Sentir conexión con otras personas, sentir que somos parte de un grupo. Nosotros queremos pertenecer, la mayoría de nosotros queremos pertenecer a un grupo. Llevamos muchísimos siglos viviendo en comunidad y es natural querer sentir que somos parte de un grupo. Pero cuando nos tratamos como un producto, empezamos a sentir que nuestro valor depende de cómo sea nuestro rendimiento. Nuestras decisiones de cierta forma dejan de ser nuestras porque la influencia o la presión externa es mucho más grande y sentimos que necesitamos tomar ciertas decisiones solo porque de esa forma vamos a conseguir esa validación externa que tanto queremos. Por ende, si te tratas como un producto, tu autoestima depende del rendimiento. Y el autoestima no debería depender de nuestra productividad, sino más bien de cómo nos sentimos internamente. Y esto no quiere decir que seamos débiles. Yo siento que esto más bien señala el hecho de que no podemos vivir constantemente pensando que somos un producto y que necesitamos una estrategia de marketing para poder evolucionar, porque tratar a nuestra vida como un proyecto o una empresa que necesita constantemente actualizarse y seguir evolucionando y seguir cambiando de imagen, eventualmente nos va a desgastar. El investigador Leon Festinger descubrió que nosotros los humanos nos evaluamos comparándonos y esto no necesariamente es algo malo, a veces es por supervivencia, a veces tenemos que compararnos porque así hemos podido avanzar como sociedad, pero en redes sociales esta comparación es constante y por lo tanto es extrema. Ya no nos comparamos nada más con nuestros hermanos o vecinos o conocidos, ahora nos comparamos con alguien que vive en el otro lado del mundo y nos comparamos con personas que tienen un contexto súper diferente, pero aún así existe esta comparación porque de alguna forma sentimos que si esas personas tienen algo que nosotros queremos, ¿por qué nosotros no tenemos eso? Si las redes sociales se encargan de decirte que todo es posible y que puedes alcanzar todo, nada más trabajando por ello. Y este es otro tema, pero en sí la comparación es muy nociva ahora mismo porque tenemos acceso a un montón de información y a saber de la vida de otras personas constantemente gracias a las redes sociales. Yo siento que antes me comparaba mucho menos, les digo, me comparaba tal vez con mi vecina o alguien cercano y no me sentía tan extraña, pero ahora que tengo acceso a las redes sí tengo que ser un poquito más cuidadosa porque es muy fácil para mí comenzar a compararme y no debería ser así porque yo tengo claro que mi contexto es muy diferente al contexto de alguien más y hasta con el de mi hermana. Mi hermana y yo hemos sido criadas en el mismo hogar por los mismos padres y aún así nuestra forma de ver la vida y nuestros pensamientos, opiniones
son diferentes y está perfecto. No porque tengas las mismas posibilidades en la vida o tengas los mismos privilegios que alguien más, significa que tu camino va a ser exactamente igual al de esa persona y vas a tener las mismas cosas y las mismas oportunidades. Pero bueno, volviendo a esto de vernos como un producto, si nos vemos como un producto, todo nuestro valor se define en métricas. Si tenemos un montón de likes y atención, entonces nos sentimos valiosos. Si las personas están constantemente interactuando con nosotros, no solo en redes, sino también en la vida real, quieren salir con nosotros, tener reuniones, sentimos que estamos teniendo un montón de éxito. Pero si hay mucho silencio, ya sea en redes sociales o en nuestra vida cotidiana, sentimos que estamos fracasando. Y de nuevo, volviendo a esto de la comparación, sí, lógicamente nos vamos a comparar porque es bastante natural hacerlo, pero hay que entender que no podemos dejar que esa comparación nos empuje a hacer cosas que no queremos. Porque siempre habrá alguien mejor posicionado, siempre habrá alguien con un contexto parecido al nuestro, pero que tiene todo lo que nosotros soñamos. Pasa y está perfecto. Esa es la vida de alguien más y nosotros no deberíamos medir nuestra vida con la regla de otra persona. Porque al fin y al cabo la comparación constante no motiva. Al principio parece que sí, pero a largo plazo te fragmenta, te destruye, te va acabando poco a poco desde el interior. En otro experimento relacionado a el hecho de vernos a nosotros mismos como un producto o un objeto que necesitamos evaluar o mejorar, los investigadores Frederickson y Roberts descubrieron que las personas que se veían a sí mismas como un objeto a mejorar se observaban más de lo que se dejaban sentir, se juzgaban en lugar de escucharse a sí mismas y se corregían en vez de comprenderse. Esto quiere decir que cada vez que nos tratamos como un producto nos vamos alejando más de nuestra parte emocional y eso no es bueno. Yo pensaba antes que esto era buenísimo, que tenía que ser un robot, que tenía que comportarme de cierta forma y que estaba perfecto no sentir nada y no sentir tristeza, enojo, ira. Yo sentía que mi vida era mucho más fácil cuando vivía en piloto automático. Me trataba a mí misma como una especie de soldado. Y les puedo decir que eso no fue lo mejor, que ahora que me dejo sentir y me escucho más y me comprendo más, la vida sí se ha tornado un poquito menos pesada. Y esto gracias a terapia y a trabajo mío propio, pero no es necesario ser un robot, no es necesario vivir en piloto automático para conseguir las cosas que quieres. Sí, tal vez te vas a demorar más, tal vez va a ser un poquito más complicado porque empiezas a sentir un montón de emociones y está perfecto sentir emociones y esto a veces te desvía del camino, pero es parte de ser humanos y somos humanos, no somos máquinas y creo que a veces se nos olvida eso por el medio en el que vivimos, el sistema capitalista que quiere que produzcas y si descansas estás desperdiciando tiempo y si no haces un montón de cosas al día no eres productivo. Y eso yo quiero alejarme de eso porque yo antes sí pensaba así y ya no pienso así y me siento mucho mejor. Sí, tal vez no tenga un montón de dinero y no tenga una carrera increíble, pero me siento más tranquila. Y ahí tienes que tú decidir y poner todo en una balanza. Y para concluir, en este estudio se descubrió que las personas que se veían a sí mismas como un objeto sentían una sensación de vacío, se frustraban más rápido si no conseguían algo y tenían la sensación constante de no ser suficiente. También nos vendieron esta idea de que nuestra versión actual tal vez no consiga todo lo que queremos, pero la siguiente versión va a ser mejor y esa versión sí va a obtener todo lo que quieres. Esa es la idea que a veces en redes sociales nos venden con estos videos de rebrand, con estas estrategias para hacer tu mejor versión en este nuevo año. Y a veces hay que pausar y decir, ok, quiero eso, quiero vivir mi vida de esa forma y está perfecto no vivir nuestra vida persiguiendo un montón de metas. Si tú no quieres vivir así y quieres priorizar otras cosas,
está perfecto. Y no deberías sentir como si no tienes el valor suficiente como persona si no eres tan productivo o no tienes metas increíblemente grandes como otras personas. Y hay algo que se llama la paradoja de la elección. Si tenemos más opciones, nuestra vida no es más fácil, pero a veces nos hacen creer que es de esa forma. A veces lo mejor es tener un menú chiquito, decir, ok, tengo 2 hamburguesas, 2 bebidas y 3 opciones de salsas y listo. Ese tipo de negocio es aún más exitoso que los negocios que tienen un menú de 40 páginas y tú ya ni sabes por dónde empezar y ya te mareaste. Yo cada vez que voy a un restaurante así con un menú gigante, me abrumo tanto que ya no se me antoja nada y termino yéndome o termino pidiendo algo que ni siquiera quería porque tenía demasiadas opciones. Y esto pasa con esto del crecimiento personal y el rebrand, porque más opciones no nos hacen más felices. En realidad nos hacen más inseguros y más propensos a pensar que elegimos mal. Y esto aplicado a lo del rebrand y el crecimiento personal y el crear más versiones de nosotros mismos para poder seguir avanzando en la vida, se traduce a más presión y menos paz. Y uno de mis ejemplos de la cultura pop favoritos es el personaje de Andy en El Diablo Viste a la Moda. Ya la he mencionado en videos anteriores, porque este personaje es un personaje que cree que cambiando toda su personalidad casi va a lograr ser todo eso que su jefa quiere que sea, y ella en el fondo también lo quiere. Al final, ella se da cuenta que sí, obtuvo el éxito que buscaba, pero sus relaciones se vieron afectadas. Y no solo hablo de la relación de pareja que tiene con su novio, porque su novio también es medio cuestionable, pero estoy hablando de la relación que ella tenía consigo misma. También siento que perdió mucha autenticidad y de cierta forma pierde la conexión que tenía con eso que tanto quería. Y el momento clave de esta película no es cuando triunfa y logra un montón de reconocimiento, es cuando se da cuenta que no tenía que cambiar toda su personalidad y todo de sí para ser valiosa. Y volvemos a esto, que no necesariamente para conseguir algo tenemos que cambiar toda nuestra personalidad y tener una estrategia de marketing súper elaborada para vendernos mejor. Y entonces, ¿qué hacemos? Y lo que he hecho en los últimos años para no sentir esta presión de que necesito tener un rebrand y ser una mejor versión de mí misma y a cada rato estar creciendo de una forma exponencial, es recordar que primero, soy una persona que tiene un montón de emociones, un montón de colores en sí misma. No soy blanco y negro nada más. Hay un montón de matices de gris. Necesito dirección, necesito saber a dónde voy, pero no constantemente hacer estos cambios bruscos y redirigirme. Y necesito ser más auténtica y honesta conmigo misma y también rodearme de personas que se sientan así, que se sientan auténticas, que se sientan como ellas mismas y que me inspiren a no intentar cambiar quién soy, porque crecer no debería ser sinónimo de borrar nuestra versión obsoleta, versión pasada, versión que no sirve. No debería empujarnos a traicionarnos a nosotros mismos y a las personas que amamos. Porque de nuevo no somos un producto y las personas no venimos acá a la tierra a vendernos. Hasta ese concepto se me hace muy raro, pero de nuevo, eso es lo que quiere el capitalismo y eso es lo que demanda esta vida. Yo sé, a veces no es que puedes dejar de hacer lo que tienes que hacer y estar ahí echado mirando al techo, yo sé, pero tampoco se trata de estar constantemente queriendo mejorar para expandirte y para agradar a personas que tal vez ni a ti misma te agradan. No tienes todo un equipo de marketing detrás tratando de sacar adelante una nueva estrategia, una nueva campaña, y está perfecto. Está perfecto querer mejorar como personas, pero seamos comprensivos, tratemos de hacer las cosas con calma, tratemos de tratarnos bien y tratemos de entender que a veces no tenemos que estar cambiando toda nuestra personalidad cada que llega enero, cada que comienza un nuevo mes, un nuevo año. Si tú lo quieres hacer y te sientes más motivado, allá tú, pero recuerda que no eres algo que tienes que arreglar.
no tienes algo que necesitas constantemente mejorar y que no tienes que saber venderte de cierta forma para tener éxito. Y eso va a ser todo por este episodio. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por acompañarme en otro miércoles y yo los veo en una próxima ocasión en un próximo episodio. Si se quedaron hasta esta parte del episodio, comenten el emoji que está así, como listo para avanzar en su vida, y que esto represente que sí entendieron el mensaje, que no se van a tratar como un producto y que van a avanzar a su ritmo, que entienden ahora que no necesitan hacer un rebrand constantemente cada año, cada mes, cada cierta temporada para sentirse valiosos, porque su valor no debería estar depositado en factores externos, sino en cómo son, cómo tratan a los demás, qué sienten y eso. Muchísimas gracias por escucharme otra semana y yo los veo en una próxima ocasión. Bye. Besitos y ahora sí me voy porque tengo que ir al dentista y ya voy atrasada, creo yo. Ok, bye.